Seguimos en La Olla Sazón Pública y te recuerdo que tú también puedes participar en estos debates, puedes participar proponiendo temas, planteándonos tu experiencia, planteándonos cosas que quisieras escuchar, debatir, conversar en La Olla Sazón Pública. Lo puedes hacer entrando en la página de Facebook La Olla Sazón Pública, en el canal de YouTube La Olla Sazón Pública o en cualquiera de las páginas de redes digitales de la Red de la Diversidad de Huaynatambo, de Yembatirenda y de Zipastambo. Estábamos hablando de cultura viva comunitaria, de esa dimensión femenina, de el necesario proceso de despatriarcalización, de descolonización, podríamos incorporar, de desmercantilización de las relaciones en la vigorización de la cultura viva comunitaria, pero además de o sea, de desmontar cosas de las lógicas de dominación en lo existente, como nos decía Santos, también se cría novedades, se cría vida y vida en abundancia, si articulamos esas experiencias de cultura viva comunitaria como experiencias políticas, como nos lo señalaba Raquel, vinculado a horizontes como el del vivir bien, ¿o no, Celio? Sí, tanto que quando pensamos na política pública na cultura viva, eu não conhecia o conceito de Sumak Kansai ou Sumakamano, não? Mas depois, me aproximando de todas as experiências latino-americanas, sobretudo esse laboratório de construção de uma nova mirada a partir de los Andes, eu percebi que a cultura viva, o programa Cultura Viva como política pública no Brasil, seria um programa de política pública del vivir bien, del tecoporã, que temos los Guarani, que é a mesma coisa, né? Ou del buen vivir, né? Que falamos também em Brasil, não? E o que é esse sentido, não? De buen vivir ou de vivir bem? É de viver em outras relações, em escalas mais baixas. Por exemplo, eu trouxe acá um regalo que ganhei de minha esposa, que viajamos, não? É esta roupa de alpaca, que gostei muito. Por quê? Sobretudo, hecho em Bolívia, made in Bolívia. Se fuera made in China, não me encantaria, porque não teria significado. Mas veja, há que produzir por las manos de lo terrido, há que produzir as coisas em la pequena escala, e há que estabelecer intercâmbio, sim, mas o intercâmbio que se estabelece com uma outra beleza, porque acá não é apenas um utilitário, uma roupa para um abrigo para o frio. Acá há pessoas que fizeram isto. A cultura é de alpaca. Há toda uma mirada que se estabelece a partir do território, a partir das tradições, a partir da memória. Isto é o que há de mais saboroso nos processos de câmbio e de troca entre a gente. Y eso nos coloca el debate también, cultura viva comunitaria con mundo del trabajo, sistemas productivos, economías, aquí en Bolivia también, ¿no, Santos? Sí, yo creo que este es uno de los desafíos y creo que en este momento de la coyuntura con una mayor necesidad, ¿no? El de reconocer esa pluralidad, pero creo que potenciar también esto de la pequeña producción en escala, de los productores orgánicos, ecológicos, el trabajo de las mujeres, el trabajo de los jóvenes también. El trabajo artesanal. El trabajo artesanal. Yo creo que mucho depende de nosotros potenciar esto y, como dice Celio, de consumir lo que estamos produciendo. Porque creo que si no operamos, si no obramos así, creo que esto, que efectivamente está débil, hay que reconocerlo, pasa también por un tema de responsabilidad hasta individual y personal. Para nosotros, por ejemplo, es importantísimo en el tema de cultura viva la relación de las personas, en este caso de las mujeres, los hombres, es con la naturaleza. O sea, esa relación con la naturaleza, esa relación con ese ser vivo que es la madre tierra, en el caso de las mujeres productoras rurales, por ejemplo, es fundamental. Y esa relación con la naturaleza en lo urbano la hemos perdido. Hemos perdido eso de entender que los animales son seres vivos tanto como nosotros y que tienen
tenemos que establecer una relación de intercambio con ellos, ¿no? De personas. De personas. Que el río, que el viento, que el agua, que las plantas, las semillas, son personas con quienes establecemos vínculos y relaciones, reconstituimos nuestra capacidad relacional con ella. Ahora, tanto que decimos apenas una cosa, siempre cuando hablamos de cultura viva, hablamos así, cultura más naturaleza igual a cultura viva. La cultura se suele colocar como distante de la naturaleza, como lo diferente a la naturaleza. Y cuando se habla de cultura viva comunitaria, volvemos. Exacto. Es más, cultura viene de un participio en el latín que expresa cultivar, que expresa la idea de criar. Y el acto de crianza en nuestros pueblos no es un acto solo humano. Por tanto, las plantas, los animales, los cerros, las estrellas, también poseen cultura, intercambian cultura, generan cultura. Ahora, esto que es cultura viva, como decías hace un momentito, Celio, cuando pasa la política de Estado, y ahí quiero preguntarte, porque tú has estado en el Estado, y aquí me gustaría un poco decirle a la gente que nos está siguiendo en el programa y que hace parte de las estructuras de Estado en Bolivia, cómo el Estado, que tiende a más bien monopolizar las decisiones, generar control, intentar tener el resultado de todo lo que donde pone dinero cosecha para el partido, para el propio Estado y su reproducción. ¿Cómo fue posible en ese Estado, además en un país tan grande como el Brasil, arrancar una política de cultura viva comunitaria que crea en la cultura viva y en las organizaciones, en los grupos locales, en las comunidades? Yo diría que fue una pequeña fenda, ¿no? Una fresta, ¿no? No todo. Tanto que perdemos ahora o Brasil vive un proceso de regresión también, ¿no? Con el nuevo gobierno, sí, sin duda alguna. Porque sobre todo se pensó na ideia de inclusão social a partir do consumo. E o consumo traz uma série toda uma ideologia do egoísmo, da competitividade, tudo isso se volveu contra. É um grande equívoco do governo em que eu participei, entende? Que tem logros o governo Lula, mas há que compreender que se equivocou em muitas coisas e se desviou em outras, não? Como se sabe agora por todos esses processos, não? Então era uma fenda, mas havia um espaço simbólico. E por que teníamos esse espaço simbólico? Exatamente por a figura do presidente Lula. Não digo do ponto de vista partidário, não, por favor, não me entendam dessa maneira. Mas do ponto de vista simbólico, foi pela primeira vez que na história do Brasil pudemos ter na presidência da República uma pessoa com a cara do povo, com a história do povo. E com isso a gente passou a crer mais nela mesma. E assim também podemos experimentar algumas políticas. Não? Creio que no primeiro momento, no primeiro ciclo do governo, depois não, depois foi se perdendo. Não? Mas foi assim. Eu sou um servidor público, jubilado agora, há um mês, por quase 40 anos de serviço público, mas sempre mantive esta mirada comunitária. Quando era jovem, estudante em universidade, era servidor público e me quedei a viver em uma favela para ser cineclube em uma favela. Depois urbanizamos. Então, ao longo da minha história, eu pude perceber esse processo dessa força comunitária, não? Que existe. Eu diria que o grande desafio foi para a própria política seria reinventar a política a partir das lógicas comunitárias. E isto se encontra muito com a ideia, o conceito, a filosofia del viver bem. Assim como na África com o Ubuntu, não? Eu sou porque nós outros somos, não? Eu realizo minha identidade a partir da comunhão de toda a gente, não? Então, com isso conseguimos abrir um espaço, não? Mas que se cierra. Eu tenho viajado muito por América Latina agora para escrever um outro livro sobre essas miradas comunitárias. É algo que me encanta muito, é o que se coloca no estado de Chiapas, nos pueblos zapatistas. Na entrada de cada pueblo está escrito assim: acá há uma vila zapatista, o pueblo manda, o governo obedece. Eu creio que deveríamos começar a aplicar essa insígnia, não? Y ahí se coloca en la centralidad del trabajo posiblemente en cultura viva comunitaria en nuestro país
no hay cultura de vida comunitaria sin trabajo territorial y vigorización de lo comunitario, ¿no? Sí, yo creo que es ahorita central el tema de la apuesta por lo comunitario. Como dices, Celio, yo creo que esta es una tensión muy fuerte y esta corriente sobre el consumismo y sobre actitudes individuales, y creo que el porvenir o la proyección es justamente apostar por lo territorial y lo comunitario. Creo que esos son los pilares también del tejido de cultura viva comunitaria, y nuestra apuesta por ese trabajo barrial, pero vinculado con la problemática del barrio, con los vecinos, hombres, mujeres, jóvenes, niños, sacar a la escuela, vincularlo con el barrio, con la problemática del barrio, que no sean simplemente 4 paredes, haces la actividad al interior de la unidad educativa, sino cómo se vincula con el barrio. Creo que esas son no las únicas, pero creo que son las más importantes. Y ese comunitario nos devuelve al tema del cuidado también, ¿no? Exactamente, eso quería decir, o sea, el cuidado de la vida, por ejemplo, ¿no? En ese proceso de cuidado de la vida donde el trabajo de las mujeres no es visibilizado, digamos, ¿no? Y creo que es importante también reconocer que en nuestro país hay normas muy importantes que nos permiten fortalecer mucho más lo que es cultura de vida comunitaria, cuando nuestra Constitución Política del Estado nos habla de la economía comunitaria, por ejemplo, ¿no? En el sentido de generar y potenciar esa economía comunitaria donde todo lo que produces, lo produces en función de los demás y no para enriquecerte tú como persona. Y en eso las mujeres tenemos mucho que decir y tenemos mucho que hacer, porque tenemos mucho trabajo que no se reconoce, y que es trabajo y que es cultura también, ¿no? Entendiendo, porque una de las cosas que creo que es importante es reconocer esta relación urbano-rural y reconocer además que no debemos disociar cultura de la vida cotidiana, de lo cotidiano. Pues nuestra olla está bastante calientita y en el último bloque le vamos a poner, como se suele decir, el último sazón, los últimos ingredientes para el gusto de este programa. Ya volvemos en el último bloquecito de la olla Sazón Pública.